Michoacán, honestidad y trabajo. Les presento nuevamente a nuestra querida doctora. Ella es doctora en administración, doctorante en economía, maestra en fiscal y contador público. Dentro de sus muchos desarrollos profesionales, bueno, me encanta decir que es autora de 8 libros y más de 50 artículos en temas fiscales y que es la encargada de todo el área de posgrados de aquí de la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, doctora, le dejamos el uso de la voz. Muchas gracias, maestra. Bien, pues vamos a platicar de un tema que debemos de conocer todos. Decía, creo que se le atribuye en la frase a Benjamin Franklin de que pues en la vida solamente tenemos seguro la muerte y los impuestos. En esta parte de impuestos, aquí en México, pues tenemos que contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establezcan las distintas leyes. Así es que es una obligación de nosotros, pero también es el derecho que tenemos como ciudadanos de exigir la transparencia en el uso de los recursos y que se dirijan hacia el gasto público, y tenemos que exigir pues que no existan ese mal uso que lastimosamente muchos gobiernos realizan de lo que es el erario público. Nosotros cumplamos y también exijamos. Y pues yo no conozco a alguien que le guste pagar impuestos, no es algo que uno de suyo vaya haciéndolo brincando de la alegría, y menos cuando no vemos reflejados nuestros impuestos en servicios públicos. Insisto, como ciudadanos tenemos que exigir los servicios públicos porque nosotros mismos los estamos financiando. Entonces, a nadie nos gusta pagar impuestos. Sin embargo, pues el impuesto debe constituir la principal fuente de financiamiento de un Estado. Además del impuesto, ¿de dónde puede hacerse llegar dinero el gobierno? Pues de endeudarse, que finalmente es un ingreso temporal porque hay que regresarlo con intereses, o la otra opción es a través de empresas del Estado, pero todos los gobiernos nos han demostrado que son pésimos administradores de empresas. El objetivo del gobierno no es administrar una empresa y llevarla a generación de utilidades. El objetivo del gobierno es la función pública, no la administración de empresas. Así es que esa tampoco es una buena opción. La mejor opción es a través del propio desarrollo, crecimiento económico que se genere, y que se comparta ese desarrollo, ese crecimiento económico a través de impuestos para el gasto público. ¿En qué se gasta, en qué se deben de gastar nuestros impuestos? Pues justamente en el gasto público, en 3 pilares básicos: salud, educación y seguridad. Esos son los pilares que necesariamente tendremos que tener para lograr un crecimiento económico. Si no tenemos salud, si tenemos un país enfermo, pues no podemos generar ingreso económico. Si tenemos un país inseguro, donde las empresas no puedan abrir sus negocios porque están sometidos a constantes robos, pues no podemos generar un ingreso económico. Y si tampoco tenemos educación, pues ¿cómo vamos a hacerle para optimizar nuestras empresas? Entonces, 3 pilares básicos: salud, seguridad y educación. Pero además, pues hay que invertir en gasto público de otro orden, como sería infraestructura, cultura, incluso desarrollo humano, etcétera. Algo muy importante que tenemos que revisar cuando hablamos de impuestos es la proporcionalidad y la equidad. Así lo marca la Constitución. De tal manera que los impuestos son proporcionales a la capacidad contributiva del contribuyente. No va a pagar lo mismo en porcentaje una persona física que apenas va iniciando su negocio con un consorcio a nivel internacional. Pero quienes tenemos que ubicarnos en el régimen fiscal que mejor nos convenga somos nosotros mismos. La autoridad no nos va a decir cuál es el régimen que nos conviene más. Tal vez nos dé infografía, tal vez nos pongan videos, pero finalmente quien se adhiere a un régimen o a otro es el mismo contribuyente. Por eso es importante que el contribuyente ubique cuál es el régimen que de acuerdo con sus características le conviene más. Actualmente tenemos un régimen fiscal bastante bondadoso, que es el régimen de incorporación fiscal, en donde la tasa de impuesto a cargo de las personas físicas se calcula sobre el ingreso y es una tasa muy pequeña. Pero no a todo el mundo le conviene ese reciclo. Si yo como persona física tengo un ingreso, un margen de utilidad pequeño, me conviene más ser régimen general, porque voy a pagar sobre la utilidad y no sobre el ingreso.
¿Qué debo de saber yo como empresario? Pues primero que el SAT es un recaudador. Yo no voy a poder esperar que en el SAT me digan, ¿te conviene más este régimen por tus características? Pues no, el SAT no tiene la función de ser asesor fiscal. Entonces, aunque el propio SAT nos diga, ya no ocupas contador, si yo no tengo la capacidad de informarme, de analizar, de revisar, de digerir toda la información de los diferentes regímenes fiscales, pues hay que acercarse con un asesor fiscal que sí me pueda decir, de acuerdo con mis características, en qué régimen me conviene. También que hay diferentes tipos de impuestos. Hay impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que afectan directamente mi patrimonio, es decir, los que yo causo por tener utilidades, por ejemplo. Pero también hay impuestos indirectos que generalmente son relacionados con el consumo, cuando nosotros compramos o utilizamos un servicio. Gracias a los impuestos indirectos, todos pagamos impuesto, inclusive las personas que no están registradas en el RFC pagan impuesto cuando van y consumen en un restaurante, cuando van y compran algo en el súper por los impuestos indirectos. También tenemos que saber que el SAT tiene un poder fiscalizador bien grande. El SAT es un organismo que ha hecho muy bien su trabajo en cuanto a fiscalización. Ese es su trabajo y lo está haciendo bien, está fiscalizando muy bien. Tiene una estructura fiscalizadora bastante amplia a través de diferentes leyes, a través de diferentes convenios, y nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en la revisión a través de las cuentas bancarias. Porque sí, el SAT puede revisar nuestras cuentas bancarias. Muchas veces he escuchado personas que dicen, es que es mi cuenta personal, esa cuenta personal, pues es mi cuenta personal. La cuenta fiscal, pues que me la revise el SAT, pero la cuenta personal es mía, esa no la tiene por qué ver el SAT. ¿O que no existe el secreto bancario en México? No, sí existe el secreto bancario en México, pero justo una excepción del secreto bancario es en lo concerniente a los impuestos. Así es que el SAT tiene la facultad de revisar nuestras cuentas bancarias. ¿Cuáles? Todas. No nada más las cuentas que tenemos en el banco, sino también las que tenemos en la Caja Popular, también las que tenemos en la Sociedad de Ahorro y Préstamo, también las que abrimos en las tiendas departamentales. Todo lo que es sistema financiero mexicano lo puede revisar el SAT. Oye, entonces voy a ahorrar en esta que me dicen que pues con un vecino y que luego me da intereses y pues si quieres ahorrar ahí, pero te arriesgas a que de la noche a la mañana tu vecino se vaya con todo tu ahorro. Entonces, para tener certeza de que nuestro ahorro está protegido, es sistema financiero. Y todo lo que está en sistema financiero, todo es fiscalizable. Entonces, olvidémonos de lo de la cuenta personal. Cuando nosotros vamos a abrir una cuenta en el banco, generalmente nos preguntan, ¿la quiere fiscal o la quiere personal? Pero no quiere decir que vayan a blindar del SAT nuestra cuenta personal. Quiere decir que en lugar de ofrecernos un crédito PYME, nos van a ofrecer una tarjeta de crédito. O sea, básicamente que le digamos al banco que es personal o fiscal la cuenta es para los productos que el banco nos va a ofrecer. No tanto más bien, de ninguna manera es para blindarla ante los ojos del SAT. ¿Y cómo el SAT puede hacer uso de esa revisión de las cuentas? Porque no es que el SAT diga, híjole, este tiene 3 millones de pesos, ahí le voy a cobrar impuesto. No, sino que el SAT dice, tiene 3 millones de pesos, pero vamos a ver cuánto me declaró. A lo mejor si yo le declaré 3 millones de pesos, pues no va a haber ningún problema, porque está declarado ese ingreso. El problema va a ser cuando yo tenga 3 millones de pesos en mi cuenta y mi declaración haya puesto un ingreso de 100,000 pesos. Y entonces existe en la ley un concepto que se llama discrepancia fiscal, que a mi gusto el SAT no ha hecho uso de esta herramienta súper poderosa que se tiene de fiscalizar a través de cuentas bancarias. Pero el hecho de que no lo haya hecho antes, pues no implica que ya podamos estar usando las cuentas bancarias a diestra y siniestra sin tener ninguna consecuencia negativa ante el SAT. Entonces, ¿esta discrepancia fiscal en qué consiste? En que mis ingresos, mi estilo de vida, sean mayores a los ingresos que yo declaré al SAT. Ahí hay una diferencia. Y no nada más en cuanto a los depósitos, sino también en cuanto a los créditos.
Oye, si yo pido prestado para comprar una casa de 3 millones de pesos, pues no me va a querer decir el SAT que gané 3 millones de pesos. No, el problema va a ser cuando pagues la casa. O sea, tú vas a estar pagando y si los pagos que haces al crédito exceden al ingreso que tú estás reportando, ahí es donde podría haber problema. No por que te otorguen el crédito, sino por la forma en que tú vas pagando ese crédito. Por eso lo conveniente es que los créditos se paguen con transferencia electrónica de las mismas cuentas del contribuyente. O los depósitos. ¿Cuánto dinero has depositado en tus cuentas bancarias, pero también en la de saldazo del Oxxo, pero también en la Caja Popular, pero también en la Sociedad de Ahorro y Préstamo, y también en los créditos de Liverpool y los de Sams y todas las tarjetas de crédito que tengas? Así también los gastos que has realizado. ¿Qué tipo de gastos? ¿Los de mi negocio? No. Aquí lo que hablamos son estilos de vida. Entonces, viajes al extranjero, compra de divisas, compra de joyería, juegos de apuesta. Oye, ¿cómo vas a ver el SAT que me fui al extranjero? ¿Cómo vas a ver el SAT que compré dólares? ¿Cómo vas a ver el SAT que me compré un coche, que me compré una moto? Todo esto, ¿cómo lo sabe? Bueno, regresemos a el poder fiscalizador que tiene el SAT. Existe una ley que tiene un nombre bien largo, pero lo concretamos en ley antilavado, y esa ley obliga a las instituciones, bueno, a los organismos, a las empresas que acabamos de mencionar, a avisarle al SAT de mis movimientos. Cuando nosotros vamos a comprar dólares, nos piden el credencial de lector y se emite un CFDI con un complemento que vienen los datos de la persona que compró los dólares. Cuando nosotros viajamos al extranjero, se emite un complemento del CFDI en donde la aerolínea avisa quién es la persona que va a hacer el viaje. Cuando nosotros compramos una moto, un auto, la agencia está obligada a darle nuestra información de compra a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, de tal manera que van a saber que compré esa moto, que compré ese coche y cómo lo pagué. Entonces, la verdad es que, pues sí estamos rodeados. Hay que ser muy transparentes así en el ingreso de nuestras cuentas. Así también las adquisiciones, lo que comentábamos de cuando compro el coche, la moto, un bien inmueble, están obligados los notarios a dar información de todas las operaciones en las que ellos participan de transmisión de propiedad de bienes inmuebles. Entonces, hay algunas preguntas que he recopilado a lo largo de mi tiempo como asesoría. Una, mi cuenta es personal, no es fiscal, así es que puedo depositar en ella sin problema, ¿o no? Esta es una pregunta constante. No, no puedes depositar en ella sin problema. Muchas personas depositan y no les ha pasado nada, sí, pero el hecho de que no les pase nada no quiere decir que esté bien. La ley contempla discrepancia fiscal en donde la autoridad fiscalizadora tiene toda la facultad de pedirte cuentas de por qué estás depositando más dinero en tus cuentas bancarias de lo que estás reportando como ingreso en tu declaración anual. Oye, pero de mi cuenta personal, sí, de tu cuenta personal. Y luego me ha tocado personas que dicen, bueno, pues tan fácil como que voy a abrir la cuenta a nombre de mi esposa o de mi esposo. Pues lo único que estás haciendo es quitarte el problema tú y pasárselo a la esposa o al esposo, ¿no? Porque no es, también aquella cuenta es fiscalizable. ¿Cuáles cuentas son fiscalizables? Todas las del sistema financiero. Todas las cuentas que te garantizan que no van a desaparecer de la noche a la mañana son fiscalizables. El ahorro de la tanda no es fiscalizable, pero puede desaparecer. Las cuentas que te garantizan que están protegidas, que no desaparecen, todo el sistema financiero, todas esas son fiscalizables. Oye, entonces en México no hay secreto bancario, sí hay. Si yo voy y pregunto por el saldo de cualquiera de ustedes, me van a batear. Pero si va el SAT y pregunta por el saldo de cualquiera de nosotros, se lo van a dar. Porque una de las excepciones del secreto bancario es precisamente para temas de fiscalización. ¿Puedo pagar mi tarjeta de crédito o mi línea de crédito si tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, o un crédito automotriz, en efectivo? Sí, sí lo puedes pagar en efectivo. El problema de pagarlo en efectivo es que el SAT te puede preguntar sobre el origen de ese dinero.
y va a ser más difícil de justificar de dónde salió ese dinero que si lo haces a través de transferencias electrónicas. ¿Hasta cuánto dinero puedo depositar sin tener problemas con Hacienda? Esa es una pregunta súper común. Bueno, algunas personas creen que la cantidad mágica son 15,000 pesos. No quiere decir que si deposito menos, Hacienda nunca se vaya a dar cuenta. ¿Por qué 15,000 pesos? Porque las instituciones financieras están obligadas a avisarle al SAT cuando reciban más de 15,000 pesos al mes en efectivo. Si reciben menos de 15,000 pesos en efectivo, no le avisan al SAT. Por eso muchas personas dicen, puedo depositar hasta 15,000 pesos en efectivo y no hay problema. Lo correcto es, puedo depositar 15,000 pesos en efectivo y mi banco no le va a ir a avisar al SAT. Pero no quiere decir que el SAT pueda no darse cuenta. Alguna vez me tocó, no de un cliente mío, pero sí que le pidieron cuentas por un depósito de 12,000 pesos en efectivo. ¿Por qué nada más en efectivo? Porque para el SAT es muy fácil rastrear el dinero que se hace a través del sistema financiero, una transferencia electrónica o un cheque, pues es muy fácil el SAT ubicar de dónde vino ese dinero. Por eso no le hace tanta foco rojo las transferencias como el uso de dinero en efectivo. Y entonces todo sistema financiero está obligado a avisarle al SAT cuando se depositan más de 15,000 pesos en efectivo. Oye, entonces yo soy una tienda de abarrotes, vendo todo en efectivo, ¿no lo puedo depositar a mi cuenta? Sí, sí lo puedes depositar a tu cuenta, pero decláralo. Y la declaración conlleva también, pues, paga impuestos. Y entonces no vas a tener problema porque el mismo SAT ubica el monto de tu declaración con el monto de lo que le reporta el banco que estás depositando en efectivo y ya no hay discrepancia fiscal. ¿Es cierto que cada vez que uso la tarjeta de crédito se va a dar cuenta el SAT? No es que el SAT le vaya a estar brincando un foquito rojo cada vez que tú usas la tarjeta de crédito, pero el SAT puede conocer todos los movimientos que tú haces en tarjeta de crédito, porque es uno de las tarjetas de crédito pertenecen al sistema financiero. Así es que el SAT puede conocer todos los movimientos que haces a través de tarjetas de crédito, tanto de compras como de pagos. Entonces, no es que le vaya a estar brincando cada vez que la usas, o que le brinque más cuando la usas mucho, o que le brinque menos cuando la usas poco. Es que tú puedas demostrar de dónde sacaste el dinero para pagar esa tarjeta de crédito. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues con mi declaración anual, o bien con las declaraciones de los ejercicios anteriores, porque muchas veces pues tenemos dinero ahorrado de otros periodos, y si lo hacemos a través de transferencia electrónica no va a haber problema. Pero ¿qué necesidad tenemos de sacar el dinero y luego depositarlo en efectivo? Ahí es donde puede brincar un problema. ¿Me van a cobrar impuestos por usar mi tarjeta de crédito? No es que por usar tu tarjeta de crédito te cobren impuestos. Es que la discrepancia fiscal en lo que tú pagas de tu tarjeta no puedas demostrar de dónde viene ese dinero, te considere como un ingreso omitido por el cual te cobren impuesto. Por eso hay que tener mucho cuidado en poder demostrar de dónde viene el recurso con el que pago mi tarjeta cuando la pago en efectivo. ¿Me conviene cancelar mis tarjetas? No, no hay razón para cancelar las tarjetas o para dejarlas usar. Lo que tenemos que hacer es muy cuidadosos en tener un origen fiscal para todos nuestros depósitos en efectivo. ¿Nos van a revisar más en 2024? Sí. La fiscalización cada año ha ido creciendo, la recaudación a través de la fiscalización se ha ido fortaleciendo y cada año nos van a revisar más, claro. Así es que vamos a estar preparados para que cada año nos revisen. Entonces no puedo tener ahorros. No, sí puedes tener ahorros, pero siempre y cuando esos ahorros tengan un origen fiscal. Tener un origen fiscal no quiere decir que hayan pagado impuesto. Porque, por ejemplo, otra pregunta que me hacen es, oye, ¿no me puede depositar mi hijo? Mi hijo me ayuda y vive en Guadalajara. ¿No me puede depositar? Sí, sí te puede depositar. Y ese depósito no va a estar grabado de impuestos, porque el artículo 93 de la ley de ISR nos dice que las transferencias, que las donaciones entre padres e hijos están exentas de impuesto. Pero hay que darle la formalidad legal. Si es una transferencia de más de 5,000 pesos, de acuerdo con el código del estado de Michoacán, tiene que estar ante notario.
Sí. Y el artículo 96 de la ley de ISR nos dice, de la discrepancia fiscal, nos dice que las transferencias entre cónyuges y de padres a hijos no entran para discrepancia fiscal. Sí. Otra vez. Sí. A ver. Son dos textos diferentes. Donaciones entre padres e hijos, mayores de 5,000 pesos tienen que estar ante notario para que estén exentas, ¿sí? Pero, aunque no estén ante notario, si son transferencias electrónicas no entran para discrepancia fiscal, ¿sí? Entonces ahí recomendaría a usted que se les dé las donaciones mejor en efectivo, que yo las retire y se No, las dé. no, que sean con transferencia. Sí, porque cuando ¿Por qué? transferencia es cuando podemos salirnos de la esfera de que sea considerado discrepancia fiscal, porque se puede demostrar el origen del dinero que llegó al papá, que se lo depositó su hijo. Pero si es en efectivo, si lo sacamos y se lo depositamos en efectivo, ahí no. Si lo sacamos y se lo damos en efectivo en la mano, sí, ahí podría ser. Eso. Sí, sí, ahí sí podría ser, porque justo es lo que no quiere el SAT, que las cosas sean en efectivo porque él no las puede rastrear. Ya no pueden saber qué hicimos después del dinero que nosotros sacamos, ¿sí? Por eso es que le gusta que sea a través del sistema financiero. Y entonces, si más de 5,000 pesos como donación de hijos a padres o viceversa, se tienen que poner por notariado, o sea, ¿tiene usted noción? Bueno, termina siendo más caro, ¿no? Por también pagar el servicio Sí, el del del notario y toda la documentación previa. Claro. Entonces tendría que ser para eso que recomiende que se haya una cantidad y un solo depósito para que solo Sí. se haga un cobro o cómo funcionaría. ¿Cómo sería una dinámica de alguien que quiera llevar ese ejercicio correcto o debido con el SAT? Aquí el asunto, bueno, yo no soy abogada, eso más bien se lo dejamos el tema a los abogados, pero el código de nuestro estado no hace la diferencia entre una donación de bien mueble de un bien inmueble. Y yo estimo que ese monto debería de ser para bienes inmuebles, no necesariamente para bienes muebles, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos ese pendiente para los legisladores para que nos aclararan qué tipo de donación de bien sería, porque la verdad, pues un donativo de 3,000 pesos me va a salir más caro llevarlo ante notario que el mismo monto del donativo. Lo que yo he sugerido que se haga en algún momento, sobre todo cuando los donativos son en dinero, en efectivo y no en transferencia, es que se haga un solo contrato de donativo por todo el año. ¿Sí? Si yo le voy a depositar a mis papás 3,000 pesos, bueno, pues 30 y tantos mil pesos al año y hago un solo contrato de donativo ante notario. Sobre todo cuando es en efectivo, porque cuando es con transferencia nos ayuda ahí el texto de la ley de discrepancia fiscal donde dice que las transferencias entre padres e hijos no juegan para discrepancia fiscal. Uh-huh. Oye, entonces no puedo guardar en el banco lo de la tanda. Bueno, pues básicamente lo de la tanda es un ahorro tuyo distribuido en diferentes montos, ¿no? Entonces digamos que sí lo podrías guardar mientras no lo dupliques, porque eventualmente es un dinero tuyo. O sea, las tandas, ¿cómo funcionan? No me dan intereses. Las tandas nada más es un ahorro sin intereses, un ahorro en el tiempo. Entonces, digamos, sí podrías guardarlo. Oye, entonces no puedo guardar en mi banco lo que gano por mi negocio. Claro que sí, pero pues hay que pagar impuesto. Me dicen, es que yo vendo bolsas por catálogo, entonces voy a tener que pagar impuesto. Pues sí, estás teniendo un ingreso por la venta de esas bolsas. Sí, tendrías que pagar impuesto. ¿Me conviene darme de alta en Hacienda? Para varias cosas te conviene. Por ejemplo, si te das de alta en Hacienda, pues puedes acceder a créditos. Si te das de alta en Hacienda, puedes cobrar con tarjeta de crédito y tener una mayor cartera de clientes. Si te das de alta en Hacienda, puedes disminuir tu riesgo de caer en discrepancia fiscal. Y además, pues es obligación de nosotros pagar impuesto. ¿Hay un régimen fiscal bueno? Sí. Sí hay regímenes fiscales más convenientes que otros. Hay que revisar de acuerdo a tus características. Eso es lo más importante, que antes de registrarte en el SAT,
te asesores de acuerdo con tus características cuál es el mejor régimen fiscal para ti. ¿Cómo declaro mis impuestos? Pues dependiendo del régimen fiscal en el que te encuentres. No hay uno, sino varios regímenes fiscales y actualmente tienen la plataforma para declarar muy sencilla. Sin embargo, pues yo sugiero que de todas maneras tengan un asesor fiscal. ¿Cómo se dará cuenta Hacienda que tengo ingresos si no deposito dinero en el banco? Por ahí me llegó una persona y me dice, a ver, entonces, si me van a estar fiscalizando a través de las cuentas bancarias, pues mejor no meto nada a las cuentas bancarias y todo lo guardo abajo del colchón. Bueno, pues es tu decisión. Pero finalmente, ¿cómo vas a ver el SAT cuando que tienes ingreso? Pues cuando te gastes ese dinero. ¿Y cómo vas a ver cuando me lo gaste? Pues porque si guardaste bajo el colchón, pues no vas a ver cuando compres el súper o cuando pagues la luz, el agua, pero sí vas a ver cuando te compres algo más grande como una motocicleta, como un automóvil, como un terreno, como una casa, como divisas, como un viaje, como joyería, como juegos de apuesta, porque tiene un aparato fiscalizador que también fiscaliza estas actividades, no nada más los ingresos. ¿Cómo saber si mi contador está haciendo bien su trabajo? Bueno, lamentablemente muchos colegas pues a veces no hacen bien, o no hacemos pues bien el trabajo y llegan problemas graves para el contribuyente. Es importante que como contribuyentes sí nos asesoremos, pero que también nuestro asesor esté haciendo bien su trabajo. ¿Cómo puedo saberlo? Ustedes entren a buscar su constancia, su opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es un documento que emite el SAT en donde nos dice si vamos al corriente en nuestras obligaciones fiscales. No nos dice que estén bien determinadas o que estén mal calculadas, nos dice nada más si vamos o no al corriente. Pero si tenemos una opinión de cumplimiento negativa, pues ya nos da un foco rojo de que nuestro contador no está haciendo su trabajo. ¿Qué recomendaciones? Pues que tengamos un adecuado manejo de las cuentas bancarias, de todas las cuentas bancarias, de las que consideramos como fiscales y de las que pensamos que son personales. De las cuentas bancarias de Saldazo del Oxxo, de la Caja Popular, de Liverpool, de cualquier cuenta bancaria. Que todos los depósitos que hagamos a las cuentas bancarias o a los créditos tengan un origen fiscal, es decir, que yo pueda demostrarle al SAT de dónde vino ese dinero. Porque si vino de un depósito de mi hijo en efectivo, ahí sí tengo que tener un contrato de donación, porque no puedo demostrar que en realidad era dinero de mi hijo. Que si vino porque pagué, porque vendí mi coche, pues la venta de los bienes muebles usados está exenta hasta por 3 veces la UMA anual. ¿Puedo vender mi coche y no pagar ni un peso de impuesto y meter mi dinero al banco? Sí, pero tengo que comprobar que fue por la venta de mi coche. ¿Qué tengo que hacer para comprobar que vendí mi coche? Tener un CFDI de venta. Oye, pero yo no hago CFDIs. Bueno, pues puedo contratar los servicios de un proveedor autorizado de certificación para que haga el CFDI de la venta de mi coche por mi cuenta. Muy diferente a comprar facturas, ¿eh? No estamos hablando de esa práctica ilegal, sino de que yo, que no tengo certificados de sello digital, cuando vendo mi coche, tengo que solicitar que un proveedor autorizado por el SAT emita el CFDI por cuenta mía, para demostrar el origen de ese dinero por la venta de mi coche que está exento. O me saqué, mi papá me heredó, falleció y heredó. Bueno, pues eso también es un ingreso exento, pero tenemos que comprobar el origen del ingreso, como con el juicio sucesorio testamentario. Y además tengo que declararlo en la anual, porque si no lo declaro, pues me van a cobrar el impuesto por no haberlo declarado. O vendí mi casa habitación, también es un ingreso exento hasta por un monto. ¿Cuál va a ser mi constancia de que vendí mi casa habitación y por eso metí 3 millones de pesos en mi cuenta y no van a pagar impuesto? Pues la escritura del notario y la manifestación que el notario haga por esa actividad en la que él intervino. Luego me ha tocado personas que dicen, es que, oye, me llegó a Hacienda porque pues vendí mi casa y deposité 5 millones de pesos en mi cuenta y pues me llegó Hacienda y me está cobrando un dineral. Pero es mi casa, ¿no? Pues estaba exento. Y nada más que sabes que ante el notario pusimos que la había vendido por 3.500.000. Entonces, pues si pusieron eso ante el notario, esa es la cantidad que vas a tener exenta.
y el 1.500.000 adicional está grabado y todavía peor, es un ingreso omitido porque ni siquiera está declarado. Entonces, algo que hubiera podido ser exento de entrada, lo conviertes en grabado por quererte ahorrar unos pesos del impuesto por adquisición de bienes inmuebles. Entonces, pues no tenemos que descuidar los pesos por cuidar los centavos. Esto es que los depósitos tengan un origen fiscal. No todo lo que entra en nuestra cuenta va a pagar impuesto, pero que podamos demostrar de dónde vino el dinero que entra a nuestra cuenta. No pagar las tarjetas de crédito en dinero en efectivo, porque no podemos demostrar de dónde vino ese dinero en efectivo. ¿Qué necesidad de sacar el dinero y ponerlo en efectivo? ¿Sí? No prestar líneas de crédito. Luego me ha tocado pues que para los boletos del concierto y entonces yo pongo mi tarjeta de crédito y todos me pagan en efectivo y los deposito. Pues también me meto en problemas de discrepancia fiscal. No dar a nadie el certificado de firma electrónica. La firma electrónica es mi firma autógrafa. Si yo le doy mi firma electrónica a alguien, es como darle mi mano para que firme por mí. Ahorita para cuestiones fiscales, para cuestiones con el SAT, con el IMSS, también ya ahorita se utiliza para algunas cuestiones con el ayuntamiento, pero cada vez más la firma electrónica va a ser utilizada para otras cosas. Nadie tiene que tener mi firma electrónica más que yo como contribuyente. Oye, pero mi contador necesita hacer mis facturas. Pues hay que darle el certificado de sellos digital, pero no la firma, ¿sí? Estar al tanto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Yo soy el obligado, no mi contador. Tengo que tener un buen asesor, tengo que estar en buenas manos, pero finalmente el obligado soy yo. Entonces no me puedo voltear y decir él que se encargue y yo no entiendo nada. Está bien él que se encargue y que me asesore, pero yo también estaré al pendiente y por eso la propuesta de pedir su opinión de cumplimiento. Y pues saber que existe la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es un organismo que está para defender los derechos de los contribuyentes. Y que bueno, aquí en la SEDECO muchas ocasiones se tienen sesiones con Prodecon. De hecho, van a tener una en esta semana, ¿verdad? Mañana tienen una sesión con Prodecon. Entonces, la Prodecon, pues es un organismo que da esta protección y además es una protección de manera gratuita para defensa de los derechos del contribuyente. Doctora, yo tengo una preguntita. La verdad es que creo que estoy, ya me voy a balconear aquí. Pero bueno, ahorita que dijo de lo de las líneas de crédito, ¿cuál sería como El monto. no, o el castigo que te pone el SAT cuando haces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo una conocida que a menudo me dice, ay, es que si lo pagas tú entra más rápido. Le digo, bueno, es que siempre vas al límite del día que tienes que pagar la tarjeta. Entonces, ya le ando pagando la tarjeta, ¿no? Entonces, y luego pues ella me lo da, ¿no? O en efectivo, que es lo peor. Entonces, Sí. lo mejor sería que ella me lo dejara en transferencia. Pues no, tampoco. Eso no, yo lo sé. Lo mejor es que ella tramite su Ajá. línea de crédito y ella, o sea, separar, no prestar la línea de crédito. Eso es lo mejor. Y en ese caso, mi pregunta era esa de ¿cuál es el castigo que el SAT tiene para ese tipo de cosas? Por Bueno. ejemplo, yo digo, bueno, no es algo tan grave. Para mí no lo Sí. consideraría tan grave, pero no sé qué tan grave lo considere para ese tipo de cosas el SAT. Ahorita el SAT no está muy atento a este tipo de acciones. O sea, son cosas que puede pasar. ¿Qué podría pasar? Que el SAT ubicara una discrepancia fiscal. Es decir, que los ingresos que usted declara sean menores a los depósitos que hace a esa cuenta bancaria. Si es así, entonces cobraría el impuesto por esa diferencia, ¿sí? Por montos eventualmente no tan grandes, no, el SAT no es que no pueda hacer, sino que ellos hacen una evaluación costo-beneficio para ver si les conviene o no hacerlo, ¿no? Pero lo mejor es que cada quien tenga su línea de crédito, ¿sí? Con gusto. Bueno, pues también les recomiendo mi libro, Impuestos para Empresarios, que tiene estos temas, creo yo, muy desmenuzaditos para entender mejor la parte de los impuestos. Y pues me reitero sus órdenes y los invito a continuar preparándose a través de
la profesionalización en un posgrado de calidad, como son los que ofrece la Universidad Vasco de Quiroga. En el área de negocios, pues tenemos varios programas: administración, transformación de los negocios en la era digital, que es una evolución de la administración adecuada pues al tiempo actual. Tenemos también imagen pública y comunicación estratégica, tenemos inteligencia comercial internacional y tenemos una maestría muy interesante en cocina de vanguardia y alta gerencia. Pero además tenemos maestrías en otras áreas, como es en diseño gráfico sustentable, en diseño aplicado a bioclimática, en educación, tenemos también en ingenierías, en mecatrónica, en inteligencia artificial, en ciencia de datos. Tenemos un desayuno este viernes, este sábado, un desayuno informativo. Si ustedes están interesados en estudiar una maestría en una de las mejores universidades de México, pues los invitamos a nuestro desayuno informativo este sábado a las 9 de la mañana en el, ¿sí puedo decir hotel? Sí, en el Hotel Velo. Bien, pues muchas gracias por su atención. Sí. Doctora, hay una pregunta en el Zoom. Dice, para darme de alta en el SAT, el contador me pidió mi e-firma. Entonces, no se la tengo que dar, pero ¿cómo se la doy de una forma más segura? Estando juntos. Ahí lo que pueden hacer es estar juntos, inclusive por Zoom, y que él le vaya diciendo los pasos que tiene que seguir para darse de alta. De tal manera que le indica a él qué hacer viendo la pantalla, pero ella no suelta su firma. ¿Sí? Doctora, seguimos teniendo preguntas, ¿verdad? Siempre este tema fiscal también nos genera Sí. preguntas. Qué bueno que usted tiene una forma muy digerible de Muchas gracias. apoyarnos. Qué amable. Queremos finalizar esta sesión en la que estamos tratando de ayudar antes de que lleguen estos finales de año a las personas que luego nos andamos preocupando por el tema fiscal ya cuando es un poquito difícil. Y bueno, quiero entregar el reconocimiento a la doctora Flor de María Tavera Ramírez por su valiosa participación como ponente en la Academia de Michoacán, en Academich. El Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico, doctora, están muy contentos de que participe con nosotros en esta ponencia del día de hoy titulada Fiscalización a través de cuentas bancarias. Está siendo realizada en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, aquí en Morelia, el día 27 de agosto, y pues el documento lo firma mi secretario Claudio Méndez. Muchas gracias, maestra, un gusto. Gracias a ustedes y nos vemos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.